Lowpod, tu red de podcasting, presenta Jornada de Reflexión. Debatir sobre el origen, entender el presente. Lowpod, ¿nos oyes? Bienvenidos a Jornada de Reflexión, bienvenidos al sexto programa de esta primera temporada. Soy Germán Granado, presentador de este programa, y como siempre hoy estaré al mando de este debate, que hoy será sobre un tema tan interesante y tan polémico como es el periodismo. En este caso nos vamos a centrar un poco más en el periodismo nacional, sobre su futuro, sobre su situación, sobre si es un periodismo de calidad, sobre si es un periodismo salvable. Y para ello pues cuento con una de las mejores mesas con las que he contado hasta ahora, que no es poca cosa. Estoy primero con un no solo viejo conocido, sino padre fundador, como me gusta llamarle, de esta casa, de Lowpod. Estoy aquí con Jorge Molina, que es estudiante de periodismo, aparte de... Voy a permitir llamarle periodista, porque aparte de aquí en Lowpod, pues le hemos podido ver en otros medios como Onda Cero. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Buenos días. Me hace gracia porque me presentas como si fuese Moisés, ¿no? Ya que estuvimos cerca de hace poco fue la Semana Santa. Me parece, vamos, maravillosa tu presentación. Pero sí, es verdad, estudio periodismo. Aunque siempre que digo que estudio periodismo, recurro a una frase de Carlos Portolés que tenía en su Instagram, que es estudiando periodismo, pero poco. Y ya con eso Sí. te permito que sigas. Sí, yo lo que suelo decir es, estoy matriculado en periodismo, ya lo de estudiar es relativo. Justo, o sea, O sea, yo tengo una matriculación y espero en un par de años tener una licenciatura. Ahora bien, lo de estudiar es muy relativo. También está con nosotros una conocida de esta casa que ya nos acompañó en algún debate aquí en este programa, en Jornada de Reflexión. Rocío, ¿qué tal? Estudiante también de periodismo en la Universidad Carlos III. ¿Qué tal? Hola, buenas Germán. Pues muy bien, muy contenta de estar por aquí. Y por último, pero no menos importante, un viejísimo conocido de esta casa, tenemos a Jaime Gil, quien ha tenido varios programas aquí en Lowpod y que hoy, creo que por primera vez, nos acompañará en Jornada de Reflexión. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues sí, aquí encantado Muchas gracias por invitarme a este programa. Y nada, sin más dilación, pues vamos a comenzar. Para los que ya habéis participado, los que escuchéis este programa, sabéis que suelo empezar con preguntas como muy generales y muy ambiguas para empezar a abrir camino. Así que hoy no va a ser menos y os voy a preguntar a grandes rasgos, ¿cómo veis la situación del periodismo actual en España? Y si te parece, empezamos contigo, Rocío. Bueno, la situación del periodismo en España. No hay cosa que me hayan preguntado más a lo largo de los 4 años de carrera cuando digo que estudio periodismo. Pues sinceramente, pese a lo que mucha gente dice, yo la veo muy bien. O sea, yo creo que la situación del periodismo ahora está en auge porque están apareciendo muchísimas nuevas plataformas y nuevas formas de hacer periodismo. Si nos centramos en el periodismo tradicional, el de papel, te diría que está regular, porque al final mi opinión va a desaparecer. Pero el periodismo, si lo entendemos como la función de comunicar, está en pleno auge. Perfecto. Jorge, ¿tú cómo lo ves? perdona, ahora que es que no se encendía el micro. Pues me parece interesante lo que dice Rocío. De hecho, estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que vivimos un momento, bueno, llevamos viviendo en el mundo del periodismo unos años bastante disruptivos, ¿no? Han surgido muchas nuevas formas de hacer periodismo, ¿no? Que yo creo que es importante. Se ha democratizado el hacer periodismo, ¿no? A través de Internet, incluso bueno, ya no solo de forma escrita, ¿no? Sino de forma hablada, y el ejemplo más claro es este podcast, ¿no? Y es verdad que en el sentido de cuanto a crear periodismo o hacer periodismo, ¿no? Yo creo que hay ahora más posibilidades y facilidades que nunca. Entonces, en ese sentido, creo que el mundo del periodismo está en un buen momento. Sí que es verdad que quizás estamos también avanzando hacia un modelo más precario, ¿no? Es un modelo
donde es verdad que iba a decir más dependiente de la publicidad, sobre todo los medios online, pero también se está avanzando en el aspecto de las suscripciones, ¿no? Que yo creo que es muy positivo, ¿no? Los grandes medios han instaurado ya el sistema de contenido de pago y no les está yendo mal en España, ¿no? Creo que El Mundo, por ejemplo, y El País tienen más de 100.000 suscriptores, el diario.es supera las 60.000, estoy tirando de memoria. Entonces, a pesar de ello, como digo, creo que estamos en un momento que, a pesar de que es más fácil crear, es una vida más precaria. Entonces, una de cal y otra de arena. Y sí que es verdad, ya para acabar, creo que el periodismo está convirtiéndose en algo que trasciende más allá del periodismo clásico, ¿no? Y yo abriría el término, la palabra periodismo la incluiría ahora dentro del término comunicación, ¿no? Yo creo que incluso en nuestra propia carrera, yo creo que no tendría sentido, o no, ya quizás no lo tenga sentido ya, pero en unos años va a tener aún menos sentido que sea periodismo, ¿no? Porque yo creo que lo que ahora realmente tiene importancia es la comunicación, ¿no? Tanto en el mundo empresarial como en el mundo de las instituciones, como incluso en el día a día, ¿no? En el mundo político. Entonces, el mundo del periodismo lo veo bien, pero el que veo sobre todo muy bien y con un potencial tremendo para crecer y al que posiblemente nosotros que somos periodistas nos vayamos a dedicar, porque es donde más trabajo hay, es el mundo de la comunicación. Y por último, Jaime. Bueno, antes de que hable Jaime, muy interesante el apunte de Jorge y luego profundizaremos en ello, en el tema de la comunicación y en la transformación que ha tenido el periodismo. Pero bueno, Jaime, ¿tú qué opinas de la situación actual del periodismo? Bueno, pues sí, un poco, bueno, yo no estudio periodismo, entonces, bueno, cuando se habla de periodismo, pues claro, yo pienso más en grandes medios, ¿no? Pues un poco lo que conocemos todos por grandes medios, de tanto televisión, escrito y demás. Entonces, bueno, pues cuando lanzabas la pregunta, pues básicamente pensaba en ese término de periodismo, que es lo que Jorge y Rocío han dicho de periodismo tradicional, y sí que creo que, bueno, ese periodismo tradicional está un poco debilitado, ¿no? Pero bueno, luego a la hora de lo que comentaban los demás, ¿no? Sí que es verdad que el mundo de la comunicación se está abriendo muchísimo. Y lo más importante es que el mundo de la comunicación está permitiendo que se hablen de otros temas y que se hable de lo que realmente la gente le gusta, ¿no? Como por ejemplo esta plataforma de Lowpod. Es un medio para hablar libremente, con libertad completa y eso, y hablar de lo que te gusta, de lo que te apasiona, y no tanto el periodismo tradicional que vemos que está muy sujeto, ¿no? A dinero básicamente y a otros asuntos, ¿no? Entonces, pues por esa parte, cuando hablabas de periodismo, pensaba en la tradicional, pero sí que es verdad que hay una gran esperanza, ¿no? en lo que es más la comunicación y este es un ejemplo de ello, claro. Me parece muy interesante el apunte que habéis hecho los tres y quiero profundizar en ello, en esa diferencia entre podemos llamarle nuevo periodismo o nuevo comunicación, que no por echarnos flores, pero puede representar cosas como Lowpod o otras plataformas. Pero ahora quería preguntaros también, y bueno, diferenciándolo de los medios tradicionales, de la televisión, la radio y la prensa escrita clásica, que quizás hemos llegado a la conclusión de que están en un momento más de decadencia o más en horas bajas. Yo quería preguntaros sobre esto. Bueno, primero si opináis si el periodismo más tradicional o los medios que ya llevan años instaurados, si es positivo el hecho, no del que estén en decadencia, pero sí que se abra el espacio a nuevos medios o donde cualquiera puede participar, o si es mejor que estos medios sigan consolidados. Y también preguntaros si la pregunta hecho, que es si creéis que estos medios tradicionales están en decadencia o no. Y si te parece empezamos contigo, Jorge. En decadencia están, pero quizás no están tan en decadencia como estaban hace unos años, ¿no? La prensa en este país, sobre todo, yo creo que el gran perdedor de las últimas 2 décadas en el mundo del periodismo, sobre todo en España, en general, globalmente, ¿no? Pero en España yo creo que es muy evidente, es la prensa. Y yo recuerdo perfectamente, Rocío yo creo que también vino a una excursión que tuvimos con nuestro profesor Eduardo, yo creo que fue en primero de carrera, a la sede del Mundo y de Marca, unidad editorial. Mundo Marca, no sé si es el Confidencial, puede ser. Y ahí, cuando llegabas allí, te dabas cuenta de que la prensa había vivido por encima de sus posibilidades, pero muy por encima de sus posibilidades, ¿no? Y en el caso del Mundo, que era un diario muy personalista, ¿no? Con Pedro J. Ramírez, pues más aún, ¿no? Llegabas allá a la sede de unidad editorial, como digo, una sede con 4 pisos en Avenida de San Luis, que es una zona de Madrid bastante buena, una sede enorme,
miles de metros cuadrados. De esos 4 pisos que decíamos tenían inutilizados 2 porque les sobraba espacio. Entonces te dabas cuenta de que los míos habían vivido por encima de sus de sus posibilidades, ¿no? Y entonces la prensa yo creo que es la que más dañada ha salido en los últimos años, porque se le juntó las dos peores crisis que se le podía haber juntado a la prensa escrita, se le juntaron al mismo tiempo, ¿no? Que fue la crisis económica del 2008 y la crisis del papel, que era la única forma en la que obtenían ingresos, ¿no? Entonces, es verdad que ese periodismo está de capa caída, pero como digo, creo que se han recuperado en los últimos años, han reorientado medianamente bien su negocio dentro de la precariedad, ¿no? El libro, por ejemplo, del director David Jiménez, que fue director del Mundo entre 2015 y 2016, ejemplifica muy bien, ¿no? Cómo a él le contratan para transformar el mundo. Él había sido corresponsal del Mundo, corresponsal de guerra, estaba trabajando en The New York Times como colaborador, y le contratan para transformar el mundo, y es lo que llega, al llegar allí lo que se encuentra es que le piden que transforme un periódico, sobre todo los dueños italianos del Mundo, pero se lo piden sin dotarle de recursos, con muchísima resistencia dentro del propio Mundo, ¿no? De trabajadores que llevan allí 40 años haciendo lo mismo y que se niegan a escribir sus artículos para la web, que se niegan a cambiar su forma de hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, a pesar de ello, como digo, creo que se han reorientado medianamente bien su negocio, y ahora, aunque están de capa caída y debilitados, están más o menos, como digo, por ejemplo, antes con lo de las suscripciones, saliendo hacia adelante. Y yo creo que realmente la que más va a sufrir en los próximos años, fíjate lo que te digo, es la televisión, ¿eh? Porque la televisión, con las plataformas de streaming y demás, aunque es verdad que los informativos están marcando récords de audiencia, es llamativo, ¿no? Cada vez hay menos audiencia en la televisión, pero los informativos cada vez tienen más espectadores. Y respecto a si es positivo que estos medios, que haya más medios, o si es preferible que estos grandes medios sigan siendo el gran poder periodístico, ¿no? El gran cuarto poder. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Es positivo que haya variedad de medios, ¿no? Que haya competencia. Al final, cuando hay competencia, eso lo que implica es que el trabajo generalmente va a ser mejor, es decir, el resultado va a ser mejor. Posiblemente, si no hubiese diarios digitales, los grandes medios se acomodarían, ¿no? No sé si, por ejemplo, los audios de esta semana de Piqué y Rubiales hubiesen salido, no los ha sacado el Confidencial, pero es verdad que también yo creo que se necesitan medios fuertes, ¿no? Porque los medios más pequeños, más débiles, por así decirlos, como decía antes, son muy precarios, ¿no? Y con medios precarios es muy difícil investigar o hacer periodismo. Yo creo que el periodismo a día de hoy no es tanto contar lo que está pasando, porque eso lo puedes ver en Twitter, en Instagram, en cualquier lado, sino ir un paso más allá, ¿no? Contar algo que no esté contando nadie, ya sea mediante investigaciones, mediante reportajes, mediante cualquier otro tipo de formato, y explicarle a la gente cuáles son las implicaciones de las cosas que están pasando. Es decir, no tanto contar lo que está pasando en la guerra de Ucrania, sino contar qué implicaciones tiene eso en nuestra vida, contar cuáles son las causas, las consecuencias, y cuáles pueden ser las posibles salidas, ¿no?, a este conflicto. Yo creo que es un periodismo más interpretativo y menos informativo, por así decirlo. Muy interesante tu intervención, porque además me has sacado varios temas que a mí me van a servir para luego haceros más preguntas. Jaime, ¿tú qué opinas? Bueno, pues yo creo un poco de la línea que contaba Jorge. Sí, es verdad que el periodismo tradicional, yo opino que está en decadencia, ¿no? Y bueno, en cuanto al tema de si es positivo o no que este periodismo tradicional esté en decadencia, bueno, pues creo que es bueno, ¿no? Porque es bueno en parte porque da nuevas oportunidades, ¿no? Para ir más a fondo, ¿no? Como comentabais, es verdad que plataformas nuevas o medios de comunicación que se abran nuevos, lo que te permite es ya no tanto informar, sino ir más allá. Y yo, por ejemplo, pues si te metes en Twitter, en alguna cuenta de los temas que te interesen, ¿no? Pues ves que hay gente que informa, que tiene muchos seguidores, y eso ya y ya están haciendo periodismo, ya están comunicando, y vas al fondo de la cuestión y ves lo que esa gente está haciendo, lo que esa gente está recorriendo, y te informa, te comunica y te involucra en la comunicación, ¿no? Entonces, en este sentido yo lo veo de forma positiva, porque el periodismo tradicional sí que lo veo como simplemente un medio informativo más que comunicativo y que te adentre en la cuestión. Pero por otra parte, la parte negativa de que el periodismo tradicional esté más en decadencia, bueno, es que estas plataformas, pues sí que es verdad que es más difícil de llegar, ¿no? Lo que comentaba, yo puedo seguir a una persona en Twitter que está haciendo periodismo, pero me tiene que interesar mucho ese tema, ¿no?, para poder seguirla. Entonces, es más complicado que más gente se adentre en cuestiones, y es lo que vemos un poco hoy en día, ¿no? Que
que el periodismo se queda también, o la sociedad más bien, se queda en las cuestiones superficiales en vez de entrar más en detalle. Entonces, bueno, pues eso sería un poco mi reflexión, aparte, tanto los aspectos positivos como negativos, ¿no? De que el periodismo tradicional esté en decadencia. Y por último, Rocío. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros. Yo creo que el periodismo tradicional está en decadencia hasta que no considere o no piense en adaptarse a los nuevos tiempos. Si consideramos la visión purista del periodismo basada en radio, televisión o prensa escrita, sin ningún avance más, va a morir, igual que va a morir el papel y muchas otras profesiones. La clave está en que se adapten a los nuevos tiempos en los que las redes sociales, las plataformas de streaming están cada vez más y más en auge. Debemos dejar de pensar que solo los periodistas consolidados pueden comunicar. Nos guste o no, el periodismo ciudadano es lo que se lleva ahora. En Twitter, sobre todo con la guerra de Ucrania, estamos viendo muchísimas cuentas que están informando y están informando desde la veracidad. No obstante, también debemos considerar que ante esta pluralidad y democratización de lo que se llama periodismo o la comunicación, que me gusta más llamarlo como tal, está un punto negativo, y es que es la sobreinformación. Antes, con los medios tradicionales, tan solo contábamos con ciertos canales que nos daban la información que el ciudadano recibía. Ahora, al tener una sobreinformación y sobreestimulación al respecto, da lugar a que entren noticias falsas. Es decir, que el periodismo, por su eclosión o explosión, está dando lugar a lo que lucha contra eso, es decir, a las noticias falsas. No obstante, también creo que los periodistas como tal aquí también encuentran un nicho de mercado, es decir, transformar el periodismo puramente informativo, como comentaba Jorge, en algo más interpretativo, incluso en poder hacer del periodismo una especie de verificador, que eso ya lo estamos encontrando. Medios tradicionales como la 1 o Antena 3 ya tienen sus propios nichos de verificación, algo que me parece muy curioso, cómo el periodismo se trata de verificar a sí mismo. Esto que implica que los medios tradicionales también se están adaptando a los nuevos tiempos, porque son conscientes que si se quedan relegados al pasado van a morir, y por eso es por lo que creo que las cifras de audiencia siguen incrementando. Además, pues como comentábamos, la precariedad en el periodismo es mucho mayor. Antes los periodistas ganaban mucho dinero o relativamente podían vivir bien. Ahora, para mí, periodismo y becario está ligado a precario. Entonces, también es un punto que debemos considerar. Si bien estamos en eclosión en el mundo de la comunicación, ¿por qué se vive peor? ¿Por qué la gente, los que están estudiando periodismo, se dan cuenta de que no pueden vivir de eso? ¿Qué está fallando en el sistema? Entonces, bueno, eso es una pregunta que me gustaría plantear. Vale, tanto Rocío como Jorge me habéis hecho alusión a un tema que me interesa muchísimo y del que quiero preguntar, que es la transformación de un periodismo más yo lo suelo llamar como de agencia F, que es periodismo puramente informativo, de decir está pasando esto y esto, y que quizás se está relegando a un segundo plano, y gracias a este periodismo, digamos, más ciudadano, o a esta comunicación más ciudadana a través de las redes sociales, que nos da voz a todo el mundo. Y si esto debería evolucionar a un periodismo más interpretativo. Ya me habéis dicho ambos que opináis que sí. Ahora bien, la pregunta que quiero plantear en esto: ¿hasta qué punto debemos fiarnos de este periodismo más ciudadano? ¿O hasta qué punto la sociedad se fía de este periodismo? ¿Y seguimos relegados a que hasta que no lo cuenta un gran medio, esta información, aunque sea muy básica, nos la creemos o no? Y empezamos contigo, Jorge. Bueno, depende, ¿no? Es toda una cuestión de tiempo, yo creo, ¿no? La credibilidad se gana con el tiempo. Lo complicado, lo jodido de la credibilidad es que cuesta muchísimo obtenerla, ¿no? Es como el prestigio, pero la puedes perder en un minuto, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es posible que, por ejemplo, pues una persona de primeras pues no vaya a confía mucho más en el mundo que yo que sé, en Lowpod, ¿no? En Código Público, que es donde está Rocío, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo, si las cosas persisten, sí que se puede obtener esa credibilidad, ¿no? O sea, yo creo que es una cuestión de tiempo. Y realmente, bueno, no
Es que es un momento disruptivo, ¿no? Yo creo que también están cambiando las tendencias y es verdad que, bueno, el periodismo ciudadano, pues, o el periodismo, no tanto ciudadano quizás, ¿no? Pero ese periodismo más, menos tradicional, ¿no? Más digital, surgido de jóvenes emprendedores, em, tiene quizás una serie de puntos que pueden hacerte confiar menos en él, ¿no? Pero realmente los grandes medios también tienen una serie de puntos por los cuales podrías no confiar en ellos, ¿no? Como es el caso, yo que sé, de que dependen mucho de las grandes empresas, ¿no? De la publicidad que estas, bueno, ponen en sus medios, ¿no? Entonces, yo creo que como en todo, ¿no? Ni es blanco ni es negro, ¿no? Es un debate interesante de todas maneras. Me gustaría saber qué opinan los demás, sinceramente. Rocío. Bueno, yo creo que los medios de comunicación tradicionales y de prestigio siempre van a estar ahí. Si alguien anuncia algo en Twitter o en Instagram, y es cierto, los medios de comunicación, New York Times, El Diario, siempre van a cubrirlo. O sea, creo que no es cuestión de decir o lo publica uno o lo publica otro, sino que estamos en un panorama en el que todo es complementario. El periodismo emergente yo creo que es el periodismo del futuro, porque no podemos quedarnos relegados a lo típico, porque si no, no salen nuevas oportunidades ni los jóvenes tienen la oportunidad de emprender. Ahora, de hecho, hay empresas que se dedican a decirle a los medios o a decirle a otras empresas qué es lo que quieren los jóvenes. Porque si bien ellos están enfocados a un público más millennial o de generaciones incluso anteriores, el futuro es la generación Z y las generaciones actuales. Entonces no podemos vivir con un periodismo, al igual que ninguna otra profesión, enfocada a una generación que ya no consume eso. Por tanto, deben abrirse nuevos canales, nuevos podcasts, nuevas formas de hacer periodismo que estén adaptadas a los tiempos. Yo no creo que sea excluyente, sino complementario e inclusivo en ese sentido. Y por último, Jaime. Sí, bueno, pues un poco de la mano de lo que ellos decían, yo creo que es verdad que este periodismo tradicional y el nuevo periodismo pues tienen que surgir de forma complementaria. El periodismo tradicional es como el statu quo, ¿no? Siempre va a existir, siempre va a estar allí, pero sí que es verdad que este nuevo periodismo es un periodismo que profundiza mucho más en la cuestión. Entonces, las personas, yo creo que cada vez, como hay una mayor diversidad en todo, yo creo que las personas cada vez le interesan algo más concreto, van directamente a lo que les interese, a lo que les gusta. Es por eso que yo creo que este periodismo alternativo tiene una potencialidad, una capacidad de crecimiento increíble, pero no dejando de lado que el periodismo tradicional siempre va a existir. Por eso yo creo que esto que afirmaban, ¿no? de la complementariedad es el rasgo principal, pero sí que con este periodismo nuevo en auge, por esto que te cuento, porque va mucho más a la cuestión y la gente cada vez le interesa más algo concreto. Yo cuando, la verdad que cuando lo ha mencionado Jorge este nuevo periodismo, o sea, ¿cómo explicarlo? Que quizá este periodismo ciudadano te cuentan, digamos, cosas más básicas y puramente informativas y que debe ser y que deben ser los grandes medios los que expliquen. Yo en mi experiencia normalmente lo veo al revés, que es a raíz de una información que da un gran medio. Como cierta persona que puede ser experta en cierto punto de ese tema concreto te da esa explicación de por qué esto ha ocurrido. O sea, pongo un ejemplo. Igual, yo que sé, un gran medio como puede ser El País publica, yo que sé, por ponernos a lo más reciente, Rusia invade Ucrania y es una persona que igual no es periodista, no se dedica a ver tanto el periodismo, pero que conoce la situación en Ucrania, yo que sé, porque es especialista en relaciones internacionales o lo que sea, la que te explica las implicaciones que tiene la guerra en Ucrania. No sé qué opináis vosotros. O sea, lanzo la pregunta en general, que responda quien quiera. Pues... Dale, Rocío, dale. Bueno, vale. Yo en esto quería decir que eso es una de las ventajas que ofrece el periodismo, que permite a expertos tratar el tema. Si bien la redacción no es lo importante aquí, ya no es la forma, sino el mensaje que se quiere transmitir. Entonces yo creo que es ciertamente positivo que el periodismo se abra
a otros ámbitos que permitan complementarlo, porque el periodismo no debemos olvidar que no deja de ser un servicio público a la ciudadanía. Entonces, si nos quedamos en la exclusividad periodística, creo que se está perdiendo mucho. ¿Alguien más quiere decir algo? Jorge, yo creo que los medios más así de gente joven, ¿no? De los medios digitales, estoy pensando en medios de gente que conozco, se centran más que en explicar las cosas, que yo creo que realmente el problema es que para explicar las cosas, para hacer periodismo interpretativo, tienes que saber a gente que sepa, ¿no? Y en ese caso o son amigos tuyos o hay que pagarles, ¿no? Entonces, por eso no sé hasta qué punto... Bueno, por ejemplo, hay ejemplos, ¿no? Yo quiero decir, piensa en Lowpod, ¿no? Pues tienes a Cristian, ¿no? Que estudia ciencias políticas en la Pompeu Fabra de Barcelona y luego sabe muchísimo de Rusia y Ucrania. Y bueno, pues aquí hace un programa explicando la relación entre Rusia y Ucrania. Hombre, en ese sentido sí que es verdad que los medios más pequeños, más precarios, más recientes pueden hacer esa labor interpretativa. Yo creo que sobre todo los medios de gente joven, ¿no? Como nosotros, quizás se dedica a cubrir nichos que no están cubiertos antes porque a los grandes medios no les interesa tanto, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Jaime con Mundo en Movimiento. Ha hecho programas maravillosos, muy interesantes sobre temas de refugiados en África, ¿no? Y situación política, económica y social en diversos lugares de Asia, ¿no? De África, con gente de allí, porque Jaime tiene contactos. Y esos son temas que a los grandes medios, Jaime me podrá corregir si no estoy en lo cierto, pero apenas tratan, ¿no? Porque el interés informativo es menor, porque no le da rédito económico a los grandes medios. Entonces creo que estos medios, como puede ser Lowpod, como puede ser Influyendo, como puede ser otro tipo de medios que podemos crear jóvenes como nosotros, se dedican más bien a tratar temas muchas veces cuyos nichos de audiencia son más pequeños o donde los grandes medios no han metido la mano, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el medio que Rocío también conocerá, que es Influyendo. Bueno, también conocerá, no, también conoce de sobra, que es Influyendo, que es de unas compañeras nuestras de clase. Pues la temática es un poco, no iba a decir lo mismo, bueno, no es lo mismo, ¿no? Pero cultural, musical, más de cosas de tendencias, ¿no? Esos son temas que los grandes medios no tratan, ¿no? Quizás entonces estos medios como nosotros tratamos temas que tienen menos interés informativo, y un gran ejemplo es Mundo en Movimiento de Jaime Gil, que lo recomiendo escuchar y que está aquí con nosotros. Jaime, por alusiones, si quieres comentar algo. Sí, no, pues eso que comentaba Jorge, yo creo que es completamente cierto, ¿no? En mi caso, pues que me gusta mucho el continente africano y demás, pues es verdad que en los medios pues no se escucha, bueno, en medios tradicionales no se escucha nada y es muy complicado, si quieres información, meterte, ¿no? Entonces, pues sí, es completamente cierto lo que dice Jorge, que estos medios alternativos como Lowpod o cualquier otro medio alternativo con pocos recursos, en lo que la gente lo hace porque les gusta, ¿no? Porque le apasiona el tema, pues es una oportunidad sobre todo para eso, para conocer temas que, bueno, pues como el Mundo en Movimiento decimos que están completamente silenciados y que nadie habla de ellos, pero eso, pues bueno, aquí gente que le gusta el tema habla de eso, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo con esto que comentáis de que yo creo que son los medios alternativos y son estos medios nuevos que están surgiendo, aquellos que tienen la posibilidad de llegar a todos los rincones del planeta en todos los temas y en todos los lugares. Entonces, bueno, pues eso es muy esperanzador, esto que comentamos, sí. Estoy muy de acuerdo y además me ha gustado la intervención y la alusión al programa de Jaime, porque además me acuerdo hace unos meses, no recuerdo exactamente el contexto, pero debatiendo con compañeros míos de la carrera, me acuerdo, o sea, no me acuerdo si había ocurrido algo, pero vamos, era un debate relacionado con Corea del Norte y tal. Y me acuerdo que les comenté lo de... Bueno, les comenté una cosa, les dije, seguramente si os pregunto el nombre del actual líder de Corea del Norte lo sepáis, pero si os pregunto el presidente de Portugal estoy seguro de que muchos no sabéis cómo se llama. Y me acuerdo que un compañero me dijo, hombre, también me dijo, ¿y por qué no sabemos por qué sabemos de lugares que igual nos pillan más lejos y no de lo que tenemos más cerca? Y digo, tampoco creo que sea así. Lo que pasa es que Corea del Norte por algún motivo despierta cierto interés, pero por ejemplo no sabemos nada de esto, de lo que puede estar ocurriendo ahora mismo en Camerún o lo que puede estar ocurriendo ahora mismo en Mali. O en Sáhara, el Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental, bueno, eso quizás... Es parte de España, ¿no? Técnicamente. Sí. Evidentemente, lo que llama la atención muchas veces, o lo que recibe interés informativo, o es lo que tiene interés informativo, al menos para los medios, es lo más llamativo, ¿no? O sea, lo
lo que se sale un poco de lo normal, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, de hecho, o sea, no, con estas alusiones no me quiero ir por lo conspiranoico os habla mucho de Corea del Norte, o sea, lo digo simplemente porque evidentemente Corea del Norte es tremendamente interesante o tremendamente distinto a lo que tenemos y evidentemente hablar de Corea del Norte sabes que siempre va a tener más repercusión que hablar pues igual de eso, de un conflicto igual menos llamativo como puede estar ocurriendo, qué sé yo, en la República Centroafricana, por poner un ejemplo. Pero bueno, ya cerrando con este tema, la siguiente pregunta y cambiando bastante el tema de conversación, yo quería, ya hemos hablado mucho de este periodismo más pequeño, este periodismo independiente, y quería preguntaros sobre la otra cara de la moneda, que son los medios públicos, los medios estatales. ¿Cómo ves la situación? Vamos a centrarnos vamos a centrarnos sobre todo en Radio Televisión Española y si te parece empezamos contigo, Jaime. ¿Cómo ves Radio Televisión Española? ¿Crees que de verdad hace una función de periodismo? ¿Crees que está muy, muy subordinada al gobierno que esté entonces? Bueno, hombre, subordinada siempre va a estarlo, es algo público y claramente si es público y está dirigido y hay un gobierno que controla el Estado, pues siempre va a estar subordinado, ¿no? al gobierno de turno, pero bueno, en cierta manera yo soy un apasionado de los debates estos que además hicisteis aquí una entrevista, ahora no me sale el nombre al que lo dirige, pero hicisteis una entrevista al señor, ¿no? Y me gusta Fortes, bastante, ¿no? Xavier Fortes. Eso es, Xavier Fortes. Y bueno, pues yo lo veo bastante y bueno, sí que me gusta porque en parte aplica cierta neutralidad. Bueno, se pueden tener distintas críticas, pero a mí sí que me da esa confianza de que un medio estatal quizá vaya a ser siempre más neutral que un medio privado. Y me explico, yo creo que, por ejemplo, pues claramente lo vemos en La Sexta está completamente ideologizada, hay otros canales, por lo contrario en 13, TV, pues también está completamente ideologizado, ¿no? Y bueno, ellos buscan claramente su público objetivo, que es completamente lícito, ¿no? Es una empresa y ellos quieren atraer cuanto más dinero mejor y ellos saben cuál es su público objetivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que a mí la televisión pública, comparándola con la televisión privada, pues me gusta más, ¿no? Porque aunque nunca vaya a ser 100% neutral ni 100% limpia y transparente, pero sí que creo que es lo más limpio y lo más transparente en términos, o sea, en dimensiones muy grandes, ¿no? Como es este medio tradicional, que podemos encontrar, ¿no? Jorge. Bueno, Televisión Española, si hablamos de los medios públicos, ¿no? Puedes hablar de Agencia F, ¿no? También, pero bueno, Agencia F más o menos está como siempre, ¿no? Pero Radio Televisión Española tiene un problema serio, que es que no tiene identidad. Ese es el problema que tiene Radio Televisión Española. Radio Televisión Española, que tiene una plantilla, por cierto, muy grande para las cosas que hace desde mi punto de vista. Es decir, creo que no hablo de recorte de plantilla, sino que creo que se le podría sacar muchísimo más, podrías haber mejores cosas, ¿no? con la plantilla que hay que tener en cuenta la plantilla de Televisión Española, me parece que es 2 o 3 veces la de Mediaset y la de A3 Media, por lo tanto estamos hablando de una plantilla muy, 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 muy grande. Y el problema de Radio Televisión Española, si por ejemplo nos vamos a la 1, es que la corporación pública ha perdido su identidad. Quizás la 2 no ha perdido su identidad, ¿no? Como un canal cultural más alternativo, pero si pensamos en la 1, la 1 no es nada. O sea, ya no solo a nivel de audiencias, la 1 está en mínimos históricos en audiencia, está rondando el 8% de share. Hay que tener en cuenta que Antena 3 está en el 14-15 y Telecinco en el 12, que también está en prácticamente mínimos históricos. Pero es que sobre todo se ha perdido, como digo, la identidad. Antes podía ser la cadena líder o referencia a nivel informativo. Ya no lo es. Ahora es La Sexta o Antena 3. En entretenimiento tampoco tiene ninguna referencia. Tampoco en rostros propios, ¿no? Entonces, sí, creo que la televisión pública, por ejemplo, tiene... El mayor problema que tiene es que no sabe qué quiere ser. Juega constantemente a un doble juego de no querer competir con el resto de televisiones
pero a la vez sí, y me explico, ¿no? Mucha gente se queja en este país de que el prime time empieza a las 11 menos 20, ¿no? O incluso un poquito más tarde. Televisión Española dice que eso está fatal, que hay que cambiarlo, pero a su vez no lo cambian. Ellos también empiezan el prime time a las 11 menos 20 para no salir perjudicado en las audiencias, ¿no? Entonces, juega este doble juego de no saber si quieren ser un servicio público, porque siempre dicen, ¿no? Aspiramos a ser como la BBC, ¿no? Un servicio público de calidad, con formatos de un alto valor añadido, y luego realmente lo que te das cuenta es que juegan a ser como una televisión privada con unos resultados claramente nefastos, ¿no? Y ahora la nueva corporación que se formó hace, yo creo, un año y medio, con Tornero a la cabeza, está haciendo lo mismo. Este doble juego, han intentado democratizar Televisión Española o acercarle a la gente con esto en la gran consulta, que si habéis entrado recientemente a la web de Radio Televisión Española, te sale esta encuesta para preguntar qué debería ser Radio Televisión Española, en qué deberían focalizarse y demás. Pero eso, o sea, el problema que tienen es que no saben qué quieren ser, o saben qué quieren ser y no se atreven a serlo. Entonces, siguen en ese doble juego de querer ser o decir ser un servicio público y a la vez comportarse como un medio privado, ¿no? Y en la radio igual, Radio Nacional se comporta igual. Entonces, los medios públicos, más que estar bien o mal, que yo creo que, bueno, están mal en términos de audiencia, pero bueno, eso yo creo que no debería ser importante, lo que están es desaprovechados en cuanto a plantilla y sobre todo en cuanto a objetivos, a lo que producen, ¿no? O sea, no me parece que Radio Televisión Española está muy desaprovechado, y es una pena. Tampoco creo que pudiésemos convertirnos en la BBC, ¿no? Y no creo que tampoco pueda ser el objetivo emular a otros, pero sí buscar una identidad propia y realmente dar un servicio de utilidad a los españoles, como hacen de vez en cuando, por supuesto. En La Palma han hecho una cobertura maravillosa, al igual que lo hizo Televisión Canaria, que es una televisión pública. Por ejemplo, lo hicieron también Fraganillo ahora yendo a Ucrania, ¿no? En primera línea de la guerra. Entonces, creo que hay brotes verdes, o puede haber brotes verdes, pero desde luego hay una desorientación en Radio Televisión Española y una falta de aprovechamiento de los recursos propios para ser algo mejor, un referente informativo que es muy alarmante. ¿Y a qué crees que se debe esa falta de identidad? O sea, al hecho de que cada 4 años o cada 8, cuando haya un cambio de gobierno, tiene que cambiar la directiva, o a que no existe, qué sé yo, un pacto de Estado por los medios públicos en el cual le doten de esa identidad y se pueda asemejar. No creo yo que el futuro sea igual a la BBC, porque la BBC se mueve en otro contexto, pero ¿a qué crees que se debe tú? Yo creo que no es tanto una cuestión de el control político, porque, vamos a ver, los políticos, la política controla siempre las televisiones públicas, ¿no? Ya no solo en España, ¿no? Hay un ejemplo muy bueno que es Italia, donde está la RAI, ¿no? Que es la televisión pública y la radio pública, y entonces lo que se hace es al partido que gobierna se le da la RAI 3, me parece que es la más importante, y luego al principal partido de la oposición se le da la RAI 4, a otros se le da la RAI 5, o sea, quiero decir, la televisión siempre está controlada por la política, ¿no? Incluso la privada, ¿no? Pero en este caso la pública, pues más aún, ¿no? Y lo vemos en las televisiones autonómicas, pues TV3 es, bueno, ya no solo TV3, ¿no? La corporación la Corporación de Medios Públicos de Cataluña, ¿no? Pues, por ejemplo, es un ejemplo claro de cómo se ha usado a favor del procés, pero bueno, en Galicia es igual, en Valencia más de lo mismo, ¿no? Entonces creo que el caso de Televisión Española, el principal problema para mí de verdad fue quitar los anuncios, porque me parece que es una gilipollez, como así te lo digo. Se hizo creer a la gente que quitando los anuncios Radio Televisión Española iba a ser una televisión de mejor y mayor calidad, cuando eso, reitero, me parece una absoluta tontería, y lo que ha hecho eso es limitar los recursos que tiene Radio Televisión Española. O sea, Radio Televisión Española ha limitado sus recursos, que por cierto, todo se ha dicho, esta decisión de que Radio Televisión Española limitase los anuncios fue promovida, auspiciada por Mauricio Casals, que es consejero delegado de A3 Media, que fue el que convenció a Zapatero de quitar la publicidad en Radio Televisión Española, partiendo de este argumento de que es que así era un mejor servicio público, porque los ciudadanos no querían ver anuncios. Evidentemente el objetivo de esto era repartirse con Mediaset en este caso, ¿no?
el pastel publicitario, ¿no? Actualmente A3 Media se controlan más del 85% de la publicidad que se emite en televisión. Pero bueno, me desvío. Pero entonces, una de las principales causas es esa, ¿no? Que no hay anuncios y entonces hay menos ingresos, ¿no? Y en épocas de crisis eso se nota más que nunca. Y luego, que me da la sensación de que están chapada a la antigua. Es que tú te miras alguno de los programas que tiene la 1, ostras, tú, y desprenden una caspa. O sea, podría presentarlos José Luis Moreno con la marioneta esta que llevaba, yo qué sé, o sea, es terrible. Entonces, creo que la identidad es, uno, por falta de recursos en cierto modo, y dos, porque, bueno, están muy chapados a la antigua, ¿no? Y luego también por falta de rostros propios. Televisión Española ha sido incapaz de tener rostros propios. Tú piensas en La Sexta y piensas en Ana Pastor, piensas en Ferreras, piensas en Cuatro incluso, piensas en Risto Mejide o en Joaquín Prat, ¿no? Piensas en Antena 3, Vicente Vallés, Pablo Motos, tal. Y piensas en la 1 y ¿en quién piensas? En Ana Blanco, que lleva 40 años, ¿vale? ¿Quién? En Jacob Petrus, que es el de Aquí la Tierra. O sea, Roberto Leal, por ejemplo, que estaba en la Operación Triunfo, se lo lleva Antena 3. Eva González, más de lo mismo. Eva González era, sí, ¿no? Que es la que estaba en Masterchef, sí. Entonces, eso, le falta identidad, yo creo que por muchas cuestiones es evidente que les falta identidad y eso, les falta rostros propios, formatos diferentes, les falta ser referencia en algo. Es que es un análisis súper interesante, pero que es muy complicado de hacer. Quizás para otro programa lo dejamos más en profundidad. Y por último, Rocío. Bueno, yo quería recoger un poco lo que han estado comentando. Yo, Televisión Española sí que lo considero un referente periodístico en España, pero ¿por qué? Porque nos da una cobertura que otros medios no llegan, porque tienen recursos, no dejan de tener recursos públicos. Creo que es un ejemplo de periodismo pagado y que cuando va a una guerra no compra a los freelance, sino que envía a sus propios corresponsales. En ese sentido sí que creo que es un ejemplo periodístico. No obstante, el hecho de que los recursos, como comentaba Jorge, no se estén adaptando a los nuevos tiempos, sí que creo que es un problema. Para mí, el hecho de que no tenga anuncios no es necesariamente algo negativo para mí, ya que considero que si no, la competencia sería algo desleal con otros medios de comunicación privados. Si bien todo está ideologizado, no debemos olvidar que A3 Media y La Sexta pertenecen al mismo conglomerado mediático. Por tanto, el dinero que reciben va al mismo sitio. La diferencia es que este conglomerado ha sido lo suficientemente inteligente para poner un canal más orientado hacia la izquierda y otro más orientado hacia la derecha. Esto en cuanto a medios públicos, bueno, esto medios privados, pero con respecto a medios públicos en España creo que estamos relativamente bien. Pero si extrapolamos el tema al panorama internacional, yo no confío tanto en esos medios públicos. Ejemplo de ello es RT, ligado al gobierno ruso, que al final los medios públicos que no pertenecen a democracias consolidadas puede ser el medio del partido político o el medio del gobierno. Entonces, medios públicos sí, pero porque al final no tienen esa independencia relativa que te puede dar una empresa privada, que al final tienen sus propias reglas, pero no están sujetos a los intereses directos de un determinado gobierno o una determinada ideología. Entonces, si partimos de la base de un país democrático estable, sí podemos decir que los medios públicos son un referente periodístico más que nada porque tienen recursos que permite hacer ello. Que estén bien utilizados o no, como ha comentado Jorge, ya es otro tema. Pero si nos basamos en periodismo público en general, en el contexto internacional, creo que estamos incluso hablando de propaganda. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con eso en el tema periodismo o propaganda. Me viene muy bien que menciones esto porque quería preguntaros, ¿qué opináis del hecho de que en España se haya censurado los medios del gobierno ruso? Ya no digo el hecho de que levanten sospechas, no, sino que directamente no se puedan leer o consumir o ver las televisiones o ver sus televisiones, del caso de Russian Today y de Sputnik. Rocío, ya que lo has mencionado tú. Pues este tema creo que lo debatimos, Jorge, en clase, no estoy muy seguro al respecto, pero creo que sí que lo tratamos. Y es que si bien censurar cae en la táctica paternalista, como censurar las fake news para que nadie pueda verlas, creo que ese no debería ser el objetivo. Yo creo que el objetivo debe ser mostrarlo, pero con un aviso de que esto es falso
o explicando. No creo que la técnica paternalista de censurar al ciudadano lo que puede ver y lo que no sea adecuado, porque incluso en ocasiones puede generar el efecto rebote. Por tanto, yo no estoy del todo de acuerdo, igual que cuando hablábamos de cuando se censuró a Trump en Twitter, creo que, no deja de ser una medida tomada por una empresa privada como es Twitter, pero no deja de decir al ciudadano, esto puedes verlo, esto no, esto es cierto, esto no. Que la verdad es bastante relativa en este sentido, no hay una verdad absoluta, pero creo que se coarta la libertad del ciudadano para poder elegir. Entonces, ¿quién decide qué? ¿Eso también es censura? Sí, bueno, Jaime, que además me parece que, que tienes un poco de prisa. ¿Tú qué opinas de la censura de Russian Today o de Sputnik en España? Bueno, la verdad es que, o sea, no soy experto a lo que se dedican estos medios, pero sí que es verdad que yo creo que el periodismo está para informar y no apoyo en ninguna manera que que se censuren medios de comunicación, aunque vayan aunque puedan hacer hasta fake news, ¿no? O sea, yo creo que un medio de comunicación es un medio de comunicación y en la manera en la que estás censurando algo te estás reduciendo un poco al nivel, ¿no? Al nivel, en este caso, de dictatorial, por así decirlo, ¿no? Entonces, claramente yo no creo que la censura sea la principal herramienta, sino que lo que hay que hacer es, si un medio de comunicación plantea ciertas fake news, pues nosotros, venga, vamos a tener medios de comunicación que sean fiables y que puedan contrarrestar esas fake news, pero no creo que la alternativa sea censurarlo y quitárnoslo de en medio. Y por último, Jorge. Estoy un poco en la línea de Rocío. Yo creo que censurar, es verdad que es muy paternalista, ¿no? Y hasta qué punto debe ser el Estado quien decida lo que se puede consumir y lo que no, ¿no? Es un debate complejo. Yo creo que no lo censuraría tal y como se ha hecho. Es que además me parece que esta guerra está demostrando la doble moral, ¿no? Una hipocresía preocupante, ¿no? En cuanto a los medios, por ejemplo, se refiere, pero incluso en cuanto a los gobiernos, ¿no? Porque ya no hace falta ni irse a comparar la invasión de Ucrania por parte de Rusia con otras invasiones u otras guerras, ¿no? Incluso cuando la propia Rusia atacó Siria, ¿no? En 2014-2015, aquí nadie levantó ni siquiera la voz, ¿no? Entonces, lo que me hace pensar es que realmente estas decisiones están más motivadas por cuestiones económicas que por otra cosa, y eso me hace reafirmarme en el hecho de que no debería censurarse todo, ¿no? Debería existir la libertad de información y en ese caso, si es necesario, como bien dice Rocío, pues informar de que este Russian Today pertenece al gobierno de Rusia, de que, bueno, yo qué sé, de que X medios tienen financiación rusa y tal, ¿no? Pero me parece que la censura total es un poco triste, ¿no? Porque al final es también limitar la libertad de información, limitar la libertad para consumir un medio u otro, y es poner en cierto modo una venda en los ojos a los ciudadanos. Yo igual y además creo que habéis dado con un punto que es el avisar de que este medio pertenece al gobierno de Rusia. Y era curioso como en Twitter, cuando todavía se podía leer Russian Today, sí que te advertían de Russian Today es un medio afín no afín al gobierno ruso, sino miembro del gobierno ruso. Y cosa que no hacían con otros medios públicos, o sea, no advertían. Estoy hablando de Twitter, porque por ejemplo YouTube sí que te avisa de cualquier medio público de que es público, cosa que me parece bien, aunque también hasta cierto punto puede malinterpretarse, porque el hecho de que un medio público no tiene por qué per se ser propagandístico, no en el caso de Russia Today, que evidentemente tiene ese punto. Pero bueno, ya terminando con todo el tema este, quería preguntaros una cosa, sobre todo a Rocío y a Jorge, bueno, y que es la carrera de periodismo. Si algo, desde que más o menos empecé a tener claro que quería estudiar periodismo, si algo he debatido, yo creo que ha sido cómo está planteada la carrera de periodismo. Creo que además yo tendré una visión distinta porque lo estoy estudiando en una universidad distinta a la vuestra, pero quería preguntaros, Jorge, ¿qué opinas de la carrera de periodismo tal como está planteada?
Bueno, habiendo estudiado ya 3 años y medio, casi, acabando ya la carrera, apenas queda un mes de clase, que rápido se ha pasado, antes de nada, permíteme que te diga. Y tengo bastantes, mm, he reflexionado bastante al respecto, ¿no? Tengo mis dudas respecto a la carrera, lo decía al principio, creo que la carrera de periodismo quizás debería abrirse un poco más de lo que es el periodismo puro y debería dar más entrada a lo que es materia de comunicación. Creo que no tiene sentido, no sé cómo será en la Complutense, que es donde tú estudias, pero en la Carlos III, que es donde estudiamos y compartimos clases, Rocío y yo, desde mi punto de vista, al menos, se le otorga muy poca importancia a la comunicación, ¿no? Creo que no tiene mucho sentido. Estoy pensando de comunicación corporativa, hay una asignatura que es en cuarto de carrera, en el primer cuatrimestre, la tuvimos el cuatrimestre pasado, y comunicación interna, lo que es comunicación dentro de la empresa, hay una asignatura que es optativa, ¿no? Y luego en la carrera hay muchísimas asignaturas orientadas a la prensa, desde mi punto de vista, al antiguo modelo de prensa, ¿no? A la prensa de papel. Lo cual me hace creer que es evidentemente una carrera que está anclada en el pasado, ¿no? Hemos hablado, yo creo, mucho durante estos minutos de que bueno, el periodismo ha cambiado, de que ahora vivimos en una era diferente, ¿no? Una era digital, ha habido un momento disruptivo, el periodismo ya no es lo de antes. Y la sensación que yo tengo es que en la carrera, al menos creo que es igual en todas las universidades públicas, y me atrevería a decir que en las privadas prácticamente también, está anclada en el pasado, ¿no? Está anclada en ese modelo de creación de información o de consumo de información más puramente tradicional, ¿no? Incluso centrado en la prensa de papel. Hablas con muchos profesores y los profesores, cuando te hablan del periodismo, te hablan de la redacción en una prensa de papel, y me da la sensación de que nos limita un poco, ¿no? Eso por un lado. O sea, yo creo que eso habría que cambiarlo. Porque además luego te metes en la bolsa de empleo. No sé si entiendo que en la Complutense también tenéis bolsa de empleo, y te metes en la bolsa de empleo de la Carlos III, y de cada 15 ofertas, 14 son de comunicación, ¿no? Corporativa o comunicación, bueno, interna, ¿no? Lo cual me hace reafirmarme en cuanto a que no tiene mucho sentido que la carrera esté anclada al pasado, cuando la realidad es que el mercado laboral, donde está el trabajo y donde actualmente además yo creo que en gran parte está el dinero, no es en el periodismo puro y duro, sino en la comunicación. Ya no solo corporativa, sino también política, de comunicación, bueno, de diferentes tipos, ¿no? Al final, tratar de crear un mensaje que llegue de la mejor forma posible a tu público, y que sea, de la efectividad del mensaje sea la mayor posible, ¿no? Eso por un lado. Luego, creo que es una carrera que es una carrera muy rígida. Yo creo que estimula muy poco. Estimula muy poco, a ciertas asignaturas estimulan muy poco. Eh, yo creo que existe mucha decepción, ¿no? Entre muchas personas que estudian periodismo. Yo me puedo incluir, pero tampoco tanto, porque lo asumí un poco desde el primer minuto, viendo cómo era la carrera, que yo creo que es muy rígida, poco ilusionante. Creo que también esto se retroalimenta, y es el tercer punto que iba a incluir, con el pasotismo, ¿no? Que muchos, me incluyo, estudiantes de periodismo, adoptamos la carrera, ¿no? Yo creo que el periodismo es ante todo pasión, y en mi caso, por ejemplo, yo sí que tengo pasión por el periodismo, ¿no? Y lo ejemplifico aquí, lo demuestro aquí en Lowpod, pero es verdad que la carrera no me ha apasionado, ¿no? He adoptado esa postura también, porque a mí una de las cosas que más me decepcionaron en su momento de la carrera fue que, al entrar en ella, encontrarme a gente, joder, estás en periodismo, además la Carlos III, ¿no? Una de las, yo creo, de la facultad en Madrid de periodismo con mayor nota de corte, y me encontré a gente con un espíritu crítico, realmente un interés por el periodismo muy bajo o casi nulo. He de decir, y lo digo aquí, y porque realmente lo creo, que Rocío es una de las personas, o si no la persona de clase, nosotros somos pocos en clase, pero Rocío destaca muy por encima del resto en ese sentido, ¿no? No en el sentido de no tener pensamiento crítico y ser pasota, sino en todo lo contrario, ¿no? En que es una persona que siempre está ahí al pie del cañón, siempre demuestra ese interés, esa pasión que que yo creo debe tener la actividad periodística, ¿no? Y a mí me decepcionó muchísimo de entrada ver a esa gente, ¿no? Muchos de los compañeros, que no lo critico, ¿no? Simplemente me sorprendió, y yo lo acepté desde el primer momento, que es eso, ese poco sentimiento crítico, es incluso gente que estudia periodismo y no le gusta el periodismo. Tío, pues yo no lo entiendo. Pero ¿tú qué quieres hacer? No, yo me quiero dedicar al cine. ¿A ti te gusta el periodismo? No, qué pereza leer un periódico, qué pereza escuchar la radio, qué pereza escribir un artículo. Coño, entonces, ¿qué haces aquí? Yo qué sé, gente que le gusta más la fotografía, gente totalmente respetable, por supuesto, pero que me sorprendió muchísimo que esa gente estudiase periodismo, ¿no? Y eso yo creo que a mí, personalmente, te hablo de mi caso, a mí eso me ha decepcionado muchísimo. Y yo, como en el caso de la universidad,
me ha gustado pasar desapercibido, porque no, en la universidad a mí no me ha gustado llamar la atención, entre comillas, no quiero decir, no, dentro de que yo soy tonto, ¿no? Pero no me ha gustado llamar mucho la atención, sino estar en un segundo plano. Yo he adoptado también en el día a día de la universidad ese pasotismo, bueno, sí, dejar las cosas pasar, es decir, pues intervenir en clase, pues no, porque yo creo que todo se retroalimenta, ¿no? Entonces la carrera a mí tampoco te diría que me ha decepcionado, porque creo que parte de la decepción es culpa mía, por supuesto, pero sí que creo que está anticuada por un lado en cuanto a el mercado se refiere, quiero decir, no creo que te prepare para salir al mercado, y luego es poco estimulante, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista, al menos en mi caso, de los compañeros de la clase, o ya no solo de la clase, de la universidad en sí. Y, joder, me da un poquito de pena, pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos al final haciendo periodismo con Lowpod, que por ejemplo, con las selecciones de Castilla y León, que nos lo pasamos súper bien. Rocío. Bueno, yo coincido mucho con Jorge, gracias por lo que comentabas. Que yo creo que la carrera está mal enfocada desde el primer momento. Yo no creo eso que dicen de que el periodismo no tiene salidas, sino que la carrera de periodismo no está enfocada para tener salidas. No nos enseñan a tenerlas. Eso desde un primer momento. Yo personalmente he disfrutado mucho la carrera, pero porque también he sabido salir de ahí. O sea, yo he buscado más oportunidades o más cosas que hacer aparte de la carrera que me estimularan en el sentido periodístico. Entonces, si bien las asignaturas no es que estén mal planteadas, porque creo que hay asignaturas bastante interesantes, no se profundiza en el terreno práctico. Nos basan en papers o en estudios académicos que, si bien la rama académica no deja de ser una rama del periodismo que también se puede explorar, no es la única. Me refiero, no damos cómo tratar las redes sociales, sino leemos sobre cómo tratar las redes sociales. No aprendemos sobre comunicación corporativa más allá de una asignatura que, si bien es muy interesante, se da en último curso de carrera, cuando mucha gente ya ha abandonado esa carrera. El primer año es puramente teórico. El primer año podría asemejarse a estudios filosóficos o incluso a historia, donde la base no es tanto periodística, sino cultura general, una cultura que se puede aprender. No sé, Rocío, perdona, simplemente respecto a esto que comentaba, no sé si tú tienes esa sensación que yo tuve en el primer año de que lo que pretenden es que sepas un poco de todo y al final no sabes nada de nada. O sea, quiero decir, no te forman a cómo ser periodista, sino como te enseñan un poco lo que hay ahí fuera. Pero vamos a enseñarte un poco de economía, vamos a enseñarte un poco de filosofía, vamos a enseñarte un poco de, yo qué sé, de periodismo internacional, pero al final muchas veces no aprendes nada de nada. Totalmente. El otro día me preguntaban cuál ha sido la asignatura en la que más has aprendido. Y digo, yo creo que he aprendido mucho, muchas asignaturas, pero no hay ninguna que destaque en la que he aprendido sobre cómo ser periodista. Creo que es un conglomerado de todo, aparte de la formación externa o de las cosas externas que haya hecho. Entonces, en ese sentido, yo no creo que la carrera de periodismo esté bien orientada, si bien yo no hubiera estudiado otra cosa y si volviera a tener 18 repetiría esta misma carrera, pero con un pensamiento diferente, y es lo que yo le diría y lo que le digo a mucha gente que va a empezar a estudiar periodismo, que me pregunta, digo, no te quedes en la universidad, sal, busca, aprende por ti mismo, por los demás, haz cursos, pero no te quedes, porque si no, lo que digo, la carrera de periodista no te da salidas para ser periodista, las tienes que buscar tú más allá de la carrera, si bien es absolutamente necesario. Yo, en cuanto al espíritu crítico, creo que, bueno, hay muchos tipos de periodistas más entregados, menos entregados, que buscan más la vocación o más otras ramas, o incluso estudian periodismo como puente hacia otras carreras o a otras salidas profesionales. Pero creo que sí que se debería motivar desde la universidad a tener ese espíritu crítico, si bien cada persona puede escoger tenerlo o no. Y eso es algo que creo que falta en la universidad, que te impulsen a ello, porque quizás muchos de los profesores no están en el terreno periodístico, algo que no juzgo, pero que creo que podría ser interesante. Como tenemos aquí a Jaime, yo quería hacerle una pregunta respecto a este tema. Evidentemente no le puedo preguntar por la carrera de periodismo porque no la ha estudiado, pero sí sobre cómo es ejercerlo sin realmente tener realmente tener los estudios, porque yo me acuerdo que me sorprendió mucho la primera vez que leí esto, igual tenía yo 16 años, a un periodista decir, no es necesaria ni muchísimo menos la carrera de periodismo para ser periodista. Entonces te quería preguntar a Jaime, como persona que hace esto.
Sí, bueno, yo creo que un poco lo que comentabais, pues yo creo que pasa un poco con todas las carreras, ¿no? En mi caso yo no he estudiado periodismo, estudio administración de empresas, pero sí que es verdad que en administración de empresas que te tendrían que enseñar a crear tu propia empresa y demás, pues bueno, pues no te enseñan nada de eso. Entonces, pues bueno, la reflexión yo creo que se comparte un poco entre todas las carreras. Y respecto a lo que me preguntabas, pues bueno, sí que es verdad que en cosas técnicas pues fallo, porque en cosas técnicas no tengo ni idea, ¿no? De cómo se hace bien una entrevista o cómo se prepara un debate bien, no tengo ideas, pero bueno, sí que es verdad que es bonito y yo creo que cuando le pones ganas a algo te van saliendo las cosas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que aunque no haya estudiado periodismo, pues el hecho de hablar de cosas que me gusten, el hecho de debatir con gente a la que me apetece debatir, pues eso siempre suma un plus añadido pues para mí nunca pensé que podría hacer debates o dedicarme a cosas de periodismo, porque la verdad es que la comunicación nunca ha sido mi punto fuerte, pero bueno, yo creo que eso es lo que comentaba. Yo creo que cuando te gusta un tema, pues puedes transmitirlo y comunicarlo de forma sencilla, que al fin y al cabo es un poco lo que decíais, ¿no? Que hablábamos al principio de la comunicación más que periodismo. Entonces, pues bueno, esa es un poco mi reflexión. Vale, pues muchas gracias. Y bueno, yo quería ofrecer un poco mi visión, porque bueno, he tenido un año, digamos, complicado con lo que a la carrera se refiere, no porque mis calificaciones sean buenas o malas, que están bien, sino porque he tenido varios momentos de mirarme a mí mismo en clase y decir, ¿qué hago aquí? O sea, que para lo que estoy haciendo, la verdad que me podía quedar en mi casa y incluso haber tenido el pensamiento en algunos momentos de dejo la carrera, porque es que no me está aportando nada. Lo que pasa es que luego, yo que sé, me veo haciendo esto, jornada de reflexión, y digo, joder, si es que este mundo me encanta al final y la comunicación me encanta. Yo creo, yo voy muy por la línea, y hablo del caso de la Complutense, creo que está muy desactualizada en cuanto a lo que periodismo se refiere. Recuerdo una asignatura el año pasado que era teoría y práctica del periodismo, que la parte práctica era básicamente escribir noticias, pero escribir noticias además como, o sea, como la agencia F, te daban unos datos y unos datos igual te pasaban una nota de prensa y tenías que escribir la noticia, pero contestando a las 5 W y poco más. O sea, es lo más experimental o lo más práctico que he hecho en toda la carrera de periodismo, y es realmente una pequeña parte del periodismo que seguramente en unos años sea no la más prescindible, pero sí la que menos trabajo haya, porque es la que menos gente necesita. Entonces, yo creo que hay un gran problema de enfoque. Yo creo que al principio de la entrevista, y lo ha dicho también Jaime ahora, hemos sacado ese tema de no solo periodismo, sino hablar de comunicación, y yo creo que ese quizás sea el futuro, el transformar la carrera, no tanto una carrera enfocada al periodismo, sino una carrera enfocada a lo que es la comunicación, en la que pues puede ir desde la comunicación política que hemos hablado, la comunicación empresarial, la publicidad, incluso la comunicación audiovisual. No sé qué opináis vosotros, Rocío, Jorge, o sea, ¿cómo enfocaríais vosotros la carrera? Evidentemente es muy fácil plantear esto, o muy difícil, pero a grandes rasgos, ¿qué reformas creéis que podríais hacer para hacer de esta carrera algo mejor o algo más útil? Por ejemplo, Rocío. Bueno, yo desde primer momento quitaría asignaturas puramente teóricas que no, que no te forman en ser periodista. Si bien te dan un conocimiento general, creo que el conocimiento general se puede adquirir de muchísimas más maneras que tener una asignatura que solo te incite a estudiar teóricamente y leer teóricamente ciertos textos que además no tienen nada que ver con el periodismo. Metería uso de redes sociales a tope. Las redes sociales son el futuro. Plantearía nuevas plataformas, cómo crear tu propio medio de comunicación. Aunque se enseña, no digo que no haya algunas asignaturas enfocadas a ello, pero metería innovación, lo que estamos viendo día a día, streamers, cómo hacer periodismo a través de tu teléfono móvil, cómo crear una plataforma como la que estáis vosotros como Lowpod, que me parece maravillosa. Creo que estaría más al pie del cañón. Para mí la universidad está como muy lejos del periodismo de calle. Creo que deberían estar absolutamente unidos, traer muchísimos más expertos, gente que te motive. Algunos traen antiguos alumnos, que eso está muy guay, pero no lo hacen todos. Entonces creo que es algo que debería ser indispensable para fomentar ese pensamiento crítico y esa motivación. Creo que los alumnos están muy motivados en esta carrera y es por algo. ¿Y Jorge?
Creo que, como dice Rocío, habría que habría que incorporar nuevas asignaturas que son como redes sociales, ¿no? Por ejemplo, cuestiones como el stream que estén más cerca de la realidad actual, ¿no? De los medios. Luego, realmente creo que hay un debate de fondo, ¿no? Que es si la universidad realmente lo que tiene que hacer es otorgar darte unos conocimientos, ¿no? Sobre una materia, en este caso el periodismo, bueno, incluso todo lo que rodea el periodismo, ¿no? Como el filosofía y demás, o prepararte para el mercado laboral, ¿no? Recuerdo con la ley de universidades, esta que quería aprobar el gobierno con Manuel Castells, ex ministro de Universidades, hubo cierta polémica, ¿no? Sobre todo entre los grupos más de izquierdas, porque defendían... Es una ley llamativa, ¿no? Porque unió a la gente más de derechas, ¿no? Las asociaciones estudiantiles más de derechas, más conservadoras, y a las más progresistas, ¿no? Las más progresistas, por ejemplo, se quejaban de que fomentaba mucho la entrada de la empresa en la universidad, ¿no? Y eso es algo que me planteé en ese momento y dije, ¿hasta qué punto qué tiene que ser la universidad? La universidad, en el caso, por ejemplo, del periodismo, ¿no? Yo entiendo que en el caso de la medicina, pues se tendrá que formar para ser médico, ¿no? Pero en el caso del periodismo, ¿qué tiene que enseñarte? ¿A ser periodista o te tiene que enseñar o te tiene que dar unos conocimientos para que tú puedas salir al mercado laboral, ¿no? Es decir, tiene que ser algo más teórico o algo más práctico, o incluso puede ser una combinación de ambas, ¿no? Porque la parte teórica puede estar adaptado a la práctica, en el sentido de, vale, vamos a enseñar lo que es ser periodista, pero ser periodista del siglo XXI, ¿no? No desde un punto de vista más clásico, ¿no? Entonces, creo que primero habría que, este debate habría que planteárselo, ¿no? Si queremos que los alumnos que estudian periodismo se formen para poder salir al mercado laboral y trabajar en él, o si lo que preferimos es enseñarles lo que es el periodismo, lo que ha sido el periodismo, ¿no? O lo que ha supuesto el periodismo. Estoy pensando en asignaturas que Rocío también ha tenido, como es, por ejemplo, el cambio social y otro tipo de asignaturas que te enseñan mucho, no hacen mucho énfasis en lo que ha sido el periodismo, en lo importante que ha sido, y está muy bien, pero no tiene, desde mi punto de vista, mucho sentido que haya más asignaturas que se centren en enseñarnos lo que ha hecho el periodismo, lo importante que ha sido, que asignaturas que nos enseñen lo importante que es el periodismo ahora o lo importante que va a ser el periodismo. Si es que además hemos tenido 2 asignaturas relativas a historia de España en 2 años, o sea, y falta asignaturas como periodismo corporativo por un tubo. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto está eso bien planteado? Claro, o sea, no sé si tú coincides conmigo en el sentido de cambio social, ¿no? Que es una asignatura que tuvimos en la que nos enseñaban que el periodismo había sido muy importante para el cambio social y demás. Genial. Como tú bien dices, muy parecida a la historia de España. Pero no sé hasta qué punto es inteligente dedicarle 6 créditos a esa asignatura que es muy parecida, como decimos, a otra que es Historia de España, que no sé hasta qué punto se debería dar en la carrera de periodismo. En cambio, en vez de, dedicar esos 6 créditos a una asignatura que te enseñe lo importante que es el periodismo ahora o lo importante que va a ser el periodismo en los próximos años. A través de las redes sociales, a través de plataformas como Twitch, a través de los medios digitales. O sea, quiero decir, me da la sensación muchas veces de que está anclada al pasado y es como los que plantean la carrera son como muy ególatras, ¿no? Es como que les gusta mucho mirar por el retrovisor y decir, oh, qué importantes hemos sido, qué importantes somos, ¿no? Para autoconvencerse a sí mismos de que el periodismo es importante, en vez de decir, vale, ¿cómo podemos ser importantes ahora, ¿no? ¿Cómo podemos seguir siendo relevantes? ¿Cómo podemos seguir siendo de utilidad para la opinión pública? No, completamente. Yo no eliminaría esa asignatura porque creo que es importante saber qué ha pasado con el periodismo antes, pero eliminaría otras muchas para añadir esa que comentas. Entonces, no debemos caer en el elitismo periodístico, sino avanzar como carrera, avanzar. No podemos quedarnos en la asignatura de hace 10 años. Y luego, otra cosa que quería comentar ya para terminar es que, desde mi punto de vista, otra de las cosas que hay que hacer es, para cambiar realmente la carrera de periodismo, es cambiar la mentalidad de nosotros mismos, es decir, de los estudiantes de periodismo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Rocío, porque es algo que yo también he aplicado en parte, que es lo de salir de la carrera. Salir de la carrera en el sentido de buscar las motivaciones fuera de la carrera, porque yo creo que hay una especie, al menos así lo siento yo, ¿no? de aura dentro de la carrera, todo que retroalimentamos nosotros mismos, que es de desgana, de pereza, no sé, muchas veces decimos, joder, ojalá hubiese más asignaturas guays, pero luego hacemos cosas chulas en algunas asignaturas, cosas interesantes, ¿no? Cosas que se pueden considerar periodismo de verdad, y muchas veces nos da pereza. O sea, a mí me encanta hacer podcast. Me pido una asignatura que haga un podcast y muchas veces me da pereza.
Entonces creo que una de las cuestiones clave también para que la carrera de periodismo sea mejor es eso, cambiar la mentalidad propia de los estudiantes de periodismo. Nosotros mismos somos los primeros que hacemos bromas sobre el periodismo, decimos que no lo estudiamos, así he empezado yo el programa. Bueno, esto también porque es un poco verdad, ¿no? Pero no sé si me explico, ¿no? O sea, que yo creo que hay mucha desgana. A mí, ya lo he comentado antes, ¿no? Yo es lo que he sentido durante estos años de carrera y admito que he contribuido a ello, por supuesto. ¿Qué es eso? O sea, el periodismo con desgana, ¿no? Uf, y digo, joder, luego lo pienso y digo, joder, si realmente yo estudio periodismo porque me gusta, ¿no? O sea, es un poco lo que decía antes Germán, ¿no? Que te sentaba en clase y decía, ¿y qué hago yo aquí, no? Y luego realmente lo piensas y dices, joder, si a mí me encanta el periodismo, ¿no? Entonces creo que eso también habría que cambiar un poco la actitud que tenemos nosotros hacia el periodismo, porque creo que todo contribuye es un círculo perfecto, es un círculo vicioso que genera malas energías. Y ya simplemente para acabar eso, o sea, trabajo en el periodismo hay, sí que lo hay, por supuesto. La diferencia es que a lo mejor, siempre lo comento con mis amigos, ¿no? Un ingeniero, de cada 10 empleos, 7 u 8 están bien pagados. La diferencia es que en el periodismo, a lo mejor de cada 10, en el periodismo no, en la comunicación, porque ya digo que el periodismo para mí trasciende más allá del periodismo clásico, en la comunicación de cada 10 empleos, a lo mejor, en vez de haber 7 bien pagados, hay 3 o 2. Entonces, esa es la realidad. Trabajo hay, pero para destacar o para vivir cómodamente hay que trabajar mucho, hay que luchar mucho. Y luego, para mí, Lopo es un ejemplo claro, o hacia dónde está yendo Lopo, de lo que es el mundo de la comunicación en el periodismo ahora mismo, porque es un ejemplo de unos chicos jóvenes a los que les gusta el periodismo y la comunicación y hacen sus propios programas mediante sus medios, ¿no? Aprovechando su pasión, pero el modelo informativo en sí no da dinero porque hay mucha competencia, porque es muy difícil hacerse hueco, y entonces hacia donde tiene que ir es hacia producir cosas para las empresas, es decir, orientarse al mundo empresarial, que es hacia donde estamos yendo ahora, para producirles contenido corto corporativo, en este caso podcast corporativos o branded podcast, a las empresas, a instituciones y, bueno, a quien sea, ¿no? A particulares, con tal de obtener recursos económicos que les permitan mantener su actividad. Entonces, como digo, creo que Lopo es un gran ejemplo, y ya con esto termino, Germán, y me puedes matar por hablar tanto de lo que es el nuevo periodismo. Un periodismo digital que ha democratizado el periodismo por tu cuenta, un periodismo que a su vez en el que hay mucha competencia, y en cuanto la información se refiere, la información como modelo clásico de periodismo ya no da dinero apenas, por eso los medios han tenido que buscar también nuevas formas de conseguir ingresos, y un periodismo, una comunicación, un periodismo que ha trascendido más allá del periodismo tradicional y que se ha convertido en comunicación y que orienta su propuesta hacia el mercado, hacia las empresas, ¿no? Para, mediante ofreciendo soluciones comunicativas para mejorar los resultados de las empresas o las imágenes de las empresas, pues tener un futuro mejor. Yo, bueno, y con esto cerramos, a no ser que queráis añadir algo más. Cuando decíais lo de cambio social y tal, me he retrotraído a mí, sobre todo a mi primer cuatrimestre, y bueno, ya estos años que llevo estudiando periodismo, es que cuántas asignaturas he tenido que son historia y de verdad, y cualquiera que me conozca lo sabe, me encanta la historia, pero joder, estudio periodismo y cuántas asignaturas que son historia de la comunicación social, historia del periodismo español, que maldito el día que elegí esa asignatura como optativa. Historia del periodismo universal. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué tengo tantas asignaturas que aluden a cómo cómo ha sido el periodismo hace unos años? Que no me parece mal aprenderlo, pero y tan pocas a que me expliquen cómo funciona a día de hoy el periodismo, cómo funciona a día de hoy la comunicación. Entonces, al final yo creo que es lo que hemos dicho todos, que es que hay que darle un nuevo enfoque a la carrera, porque si no, realmente no nos está ni preparando para la profesión ni realmente motivándonos. También lo que evidentemente también tiene que haber ese cambio de mentalidad por parte de los estudiantes, pero no sé, yo creo que al final al final con un nuevo enfoque, pues los alumnos que de verdad les guste estarán más motivados, y los que no nunca lo estarán, pero como yo creo que pasa en todas las carreras. Pero bueno, ¿algo más que queráis añadir?
Por mi parte, decir que ha sido una charla la mar de interesante, donde se han comentado un montón de puntos que creo que todos llevamos reflexionando a lo largo de la carrera. Así que nada, yo dar las gracias por haberme permitido estar aquí. Gracias a ti por estar, muchísimas gracias a Jorge, como siempre, por estar y por estar ayudándonos. Y con esto cerramos el programa de hoy. Recordad que nos podéis escuchar en Spotify, nos podéis escuchar en Spreaker, nos podéis escuchar en iVoox. Y nada, nos veremos más adelante con otros programas. Adiós.